Bueno, buenos días. Vamos a continuar con los temas teóricos del módulo de estratigrafía. Sobre todo, bueno, ya avanzando en algunos conceptos sobre el origen y el significado de la estratigrafía. Como el otro día decíamos cuando analizábamos la evolución de los conceptos geológicos, el concepto de la estratigrafía también ha sufrido muchísimos cambios. O sea, ya el significado de la estratigrafía trasciende en gran manera lo que es el sentido literal de la palabra. O sea, si uno trata de traducir estratigrafía o qué significaría, uno diría, bueno, es el estudio de las rocas estratificadas, pero la estratigrafía va mucho más que eso porque trata de alguna manera de lograr una comprensión integral no solo de las rocas, sino de la evolución del paisaje y de la evolución de la Tierra. O sea, cualquier disciplina geológica o muchas de las disciplinas geológicas que nosotros utilizamos, a no ser que sea un estudio cristalográfico específico, cuando nosotros hacemos un estudio de petrografía, cuando hacemos un análisis de proveniencia, cuando hacemos una datación absoluta, eh, todos los conceptos, o un estudio paleontológico, todos los conceptos son aplicables al resolver una historia, a entender el origen y la evolución de la Tierra y el origen de las rocas, así que todo forma parte de la estratigrafía, no solamente las rocas estratificadas, también las rocas ígneas y metamórficas. El estudio de rocas ígneas y metamórficas también forma parte de la estratigrafía. Aquí tenemos una definición que es, bueno, la estratigrafía como el estudio de la forma, distribución y características especiales. Ahí tenemos la petrología, litología, características paleontológicas y geofísicas, inclusive de los cuerpos de roca, y de las relaciones temporoespaciales de los acontecimientos que ellos representan. O sea, todo lo que se obtiene a partir de la estratigrafía y la correlación entre de los cuerpos, en base a estos criterios, forma parte de criterios estratigráficos. Vamos de alguna manera, a avanzar en lo que son los principios básicos de la estratigrafía. ¿Qué serían los principios básicos de la estratigrafía? Son fundamentalmente algunas asunciones o paradigmas o puntos, digamos, en común para todos los geólogos que no necesitamos explicarlos cada vez que avanzamos la discusión de un tema. O sea, son como preconceptos o conceptos ya establecidos. Dentro de uno de los principios, vamos a ver los principales, hay muchísimos principios, pero uno de los principios principales, digamos, es el principio de la superposición de los estratos. Ese ya lo discutimos en la primera clase de la historia de la geología, que fue también establecido por Nicolás Steno y que postula que en una sucesión estratigráfica poco o nada deformada, todo estrato superpuesto a otro es más moderno que aquel. Como excepciones, se citan depósitos de terrazas fluviales, estratos rebatidos tectónicamente o afectados por corrimientos o intrusiones ígneas concordantes. Vamos a hacer algún esquemita. Ahora pasamos al tablero de dibujo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace, digamos, una excepción al principio de la superposición? Las terrazas fluviales. Las terrazas fluviales en realidad cumplen con el principio de la superposición de los estratos, o sea, el principio de Steno. Pero, ¿qué es lo que sucede? En general, si yo tengo una serie de terrazas aluviales, la datación relativa de estas terrazas, voy a tener que los depósitos más antiguos son los que constituyen el valle aluvial, y dentro de este valle aluvial, bueno, lo voy a dibujar un poquitito así en 3D como para que
uno se dé un poquito más idea de cómo viene el paisaje. Dentro de este valle aluvial tenemos depósitos fluviales que están dispuestos dentro de este valle, ¿no? Dentro de este valle encontramos distintas terrazas. Estas terrazas se van a ir ubicando en posiciones topográficas cada vez más bajas. O sea, si tengo esto de edad 1, esta terraza va a ser más joven y esta terraza a su vez va a ser más joven todavía. A pesar de estar en una posición topográficamente más baja, estas terrazas aluviales, como tenemos acá, vamos a ver que son más jóvenes. Lo que después de todo no es absolutamente cierto, porque si bien están más bajas topográficamente, individualmente en cada punto de estos el principio de la superposición se sigue cumpliendo, ¿no? Porque acá vemos que, bueno, si bien esto está más bajo topográficamente, si vamos al contacto basal, está apoyando sobre las unidades más nuevas, ¿eh? Así que, bueno, este sería la excepción del tema de las terrazas fluviales. Otra excepción que a veces se marca para el principio de la superposición de los estratos, vamos a marcar acá, esto sería terrazas fluviales. Otra excepción, decíamos, los estratos rebatidos tectónicamente, que eso, bueno, todos más o menos se pueden dar una idea, o sea, de lo que significa, o sea, es justamente cuando por las fuerzas tectónicas se da vuelta a una columna, por lo tanto, el principio de la superposición obviamente no aplica de modo literal, sino hay que tener en cuenta su posición tectónica. Y el otro punto que hace referencia el principio de la superposición es cuando tenemos el caso de los filones capa. O sea, imagínense que acá tenemos dentro de esto una roca ígnea intrusiva dentro de una sucesión estratigráfica. O sea, acá tenemos distintas capas, 1, tiempo 2, y aquí en el medio tenemos un intrusivo, por ejemplo, de una roca ígnea, una roca filoneada. Supóngase esto, edad 3. Esta roca ígnea intruye en la columna y se ubica en medio de rocas que son de edades más antiguas. O sea, en este caso, como bien decíamos, no aplica el principio de la superposición, porque en realidad no estamos teniendo, esta roca ígnea no está depositada, está intruida en medio de una sucesión estratigráfica. Esto es la intrusión ígnea. Acá, bueno, vamos a ver que hay otros principios que es de las relaciones de contacto o las relaciones intrusivas. Bueno, continuando un poco con los principios, vamos a ver otro principio. Bueno, primero, digamos lo que estábamos diciendo recién, rocas más antiguas, rocas más jóvenes, en una posición vertical a medida que avanza la sedimentación. Ahí está. El principio de la horizontalidad original, que es otro de los principios que también se le atribuye a Nicolás Steno, que dice que originalmente los estratos se acumulan paralelos o a lo largo de la equipotencial.
Y si los encontramos con una inclinación, eso quiere decir de que han sido rebatidos tectónicamente. Es un principio muy importante para la geología estructural. Acá, por ejemplo, vemos una roca por la parte inferior, es una roca que está con una cierta inclinación, y en la parte superior están con una prácticamente horizontal, lo que sería una discordancia angular. ¿Por qué reconocemos una discordancia angular? Justamente por el principio de la horizontalidad original. A ver, acá más o menos está explicado, otra vez, los sedimentos se depositan sobre la superficie de la Tierra en forma horizontal. Tiene algunas excepciones, por ejemplo, todos sabemos el caso de la estratificación cruzada. Yo siempre les repito a mis alumnos, no utilicen el término estratificación entrecruzada, porque entrecruzada es una mala traducción del cross-bedding en inglés. La estratificación en realidad nunca se entrecruza, nunca hace una X. Así. Los planos de estratificación nunca se entrecruzan, son cruzados, o sea, siempre hablamos de estratificación cruzada. En la estratificación cruzada, como es el caso de las dunas, vamos a ir otra vez al tablero. En el caso de la estratificación cruzada, tenemos, por ejemplo, una duna, donde aquí los sedimentos van escalando por esta forma derecho y de aquí se deslizan a lo largo de lo que sería el frente de avalancha, el barlovento y el sotavento de la estructura. Si vamos internamente a estas estructuras, la depositación aquí tiene lugar conformando un plano inclinado, ¿no? Este plano inclinado es el resultado de la sedimentación gravitacional a lo largo del frente de avalancha de estas dunas, ¿no? En este caso no se cumpliría localmente el principio de la horizontalidad original, pero en sí todo el paquete va a cumplir el principio, porque vamos a tener un paquete que de alguna manera va a responder al principio de la horizontalidad, ¿no? Bueno, seguimos con los principios de la estratigrafía. Otro principio muy importante, también atribuido a Nicolás Steno, es el principio de la continuidad lateral. Este principio establece de que las rocas tienen una continuidad física que trasciende a veces la de sus afloramientos. O sea que las mismas rocas que podemos observar en alguna exposición natural, las podemos encontrar en el subsuelo a lo largo de una extensión determinada. Este es un principio, por ejemplo, este sí es una continuidad ideal de este cuerpo arenoso que tenemos acá en medio de la lutita. Podemos ver que, de acuerdo a la topografía que tenemos actualmente, esta unidad arenosa va a aparecer de manera discontinua, pero esto no quiere decir de que en su disposición original no haya tenido una distribución mucho más regional. O sea, es uno de los principios fundamentales para la correlación estratigráfica. El principio de la relación bidimensional, este es un principio muy geológico porque establece que todo registro sedimentario hay una relación tiempo-evento. O sea que no solamente necesitamos las coordenadas geográficas para ubicar un evento, sino que también tenemos una coordenada de tiempo. O sea, en el mismo paisaje pueden ocurrir distintos eventos que van a estar ordenados con una dimensión temporal. El principio de las sucesiones faunísticas y florísticas, este es uno de los principios fundamentales de la estratigrafía, porque establece que los grupos de organismos, una vez que se extinguen, no vuelven a aparecer. Esto es muy importante porque alguien, por ejemplo, podría decir, bueno, si yo encuentro una roca que tiene trilobitas, ¿cómo estoy seguro que esa roca pertenece al Paleozoico?
Eso es, bueno, ¿por qué estamos seguros? Porque decimos que ese grupo se extinguió y posteriormente no volvió a aparecer. De otra manera, bueno, lo mismo pasa con ciertos fósiles que son considerados claves. Por ejemplo, si yo encuentro una roca que tiene restos de amonoideos, y estos amonoideos, yo digo, bueno, sí, seguramente estamos viendo rocas de que son por lo menos no son, no son cenozoicas, o sea, van parte del paleozoico o mesozoico, por el rango temporal que tienen los fósiles. Porque, bueno, es uno de los principios que nos ayuda a nosotros a establecer una cronología relativa. Acá vemos, por ejemplo, un diagrama de tiempo donde se ve la relación entre el tiempo y los distintos organismos que van apareciendo a lo largo de un esquema temporal, y de manera tal de que nosotros podemos establecer una cronología o una edad relativa de acuerdo a los organismos que presentan, ¿no? Ya saben ustedes que las eras actualmente, paleozoico, mesozoico y cenozoico, se refieren a los tipos de vida que tiene el sistema terrestre. Otro principio de la estratigrafía es el principio de la continuidad de los procesos geológicos. Este principio postula que los procesos geológicos son continuos a lo largo del tiempo. Esto es importante porque no todos los depósitos, no todos los eventos que ocurren en la superficie terrestre van a quedar registrados. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver o a vivir en zonas que no tienen subsidencia, son zonas elevadas, y por lo tanto muchas de las cosas que nosotros vemos cotidianamente no van a quedar preservadas en el registro geológico. Pero no obstante, los procesos geológicos van a ser continuos. O sea, cuando nosotros vemos un relleno de una cuenca sedimentaria, como la cuenca neuquina, que tiene más de 7.000 metros de espesor estratigráfico, tenemos que pensar que todo ese material que está rellenando la cuenca salió de la erosión de otras zonas, áreas expuestas. Así que los grandes rellenos de cuenca van a tener como equivalente grandes discontinuidades, donde ahí, bueno, no vamos a tener el registro sedimentario de ese tiempo, pero sí ocurrieron procesos geológicos. El principio de la universalidad de los procesos geológicos dice que los procesos geológicos son universales y pueden afectar a cualquier región en tanto y en cuanto se den las condiciones necesarias. Esto, por ejemplo, es un principio que aparece después de la tectónica de placas, porque antes, si hablamos de uno de los paradigmas, el fijismo, por ejemplo, que decía que la Tierra se había mantenido, los continentes se habían mantenido ocupando la misma posición, podríamos decir que, bueno, no sería esperable encontrar mantos de carbón en Antártida, porque actualmente no existen bosques en Antártida. Pero sin embargo, sabemos que si se dan determinadas condiciones, se pueden desarrollar cualquier ambiente en cualquier latitud, y esto, bueno, más teniendo en cuenta el criterio de la tectónica de placas. El principio de la sucesión incompleta, este principio dice de que cualquier sucesión estratigráfica presente en una localidad, así parezca una sección continua, como lo que estamos viendo acá, o sea que parece una sección donde está representado cada uno de los eventos, internamente está llena de discontinuidades. O sea, los planos de estratificación, en realidad, contienen gaps o contienen faltantes de tiempo. A pesar de que uno ve una sección continua, internamente posiblemente la sedimentación esa no fue del todo continua, sino que hay intervalos de no depositación que nos van a dar las superficies estratales. Las superficies estratales van a ser, nos van a proveer a nosotros superficies de correlación con un significado temporal, que separan a lo largo de toda su extensión rocas más antiguas de rocas más modernas. Y eso es gracias al principio de la sucesión incompleta. O sea, si alguno de ustedes le dice, o los paleontólogos, por ejemplo, que quieren tener un registro sistemático de la sedimentación, entonces dice, bueno, nosotros vamos a muestrear cada 10 centímetros, tomar una muestra cada 10 centímetros para garantizar que estamos
tomando algo que representa, digamos, un intervalo completo. Tengan en cuenta siempre de que por más que uno muestree cada 10 centímetros, no está seguro de que está siguiendo linealmente el tiempo, porque el tiempo varía. Podemos caer en una capa que se acumuló en 10 minutos y después estar en un mismo espesor y ese espesor acumularlo durante 5, 10 o 15 mil años. O sea que el muestreo sistemático hecho a determinada distancia no garantiza que el tiempo sea gradual. Bueno, el principio de la correlación estratigráfica, este principio enuncia que es posible establecer relaciones de causa y efecto en los procesos involucrados en el origen de muchas sucesiones incompletas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí nosotros no vamos a encontrar la misma roca igual en distintos lugares, sino que bueno, va a tener variaciones, pero es posible establecer una correlación. Es posible correlacionar, como decíamos, desde cuencas sedimentarias con grandes discordancias o dentro de la cuenca sedimentaria, intervalos sedimentarios, donde vamos a observar lo que es en modo geológico la evolución lateral del paisaje. O sea, podemos establecer una correlación estratigráfica a lo largo de la cuenca o inclusive entre distintas cuencas, teniendo en cuenta controles externos como son los controles climáticos. El principio de las paleogeografías sucesivas. Esta dice de que a lo largo del tiempo geológico la Tierra ha tenido una distribución variable de océanos y de continentes. Es un principio que va de acuerdo a lo que establece la tectónica de placas. Vamos un minuto a la pizarra. La tectónica de placas, en definitiva, viene a cambiar el paradigma geológico de la época. En aquel momento existían dos escuelas. Existían las escuelas de lo que llamaban los o contraccionistas, y existía la escuela de lo que se llamaban los los permanentistas. Estas dos escuelas, las de los contraccionistas y los permanentistas, ambas eran una escuela fijista. ¿Qué quiere decir fijista? Que consideraban que a lo largo del tiempo geológico no había cambiado la distribución de tierras y mares, sino que la Tierra, los continentes habían estado siempre en la misma posición y a lo sumo habían tenido variaciones verticales. Los contraccionistas decían que la Tierra originalmente era mucho más grande y a medida de que se fue enfriando, se fue contrayendo, y de manera tal de que la superficie terrestre se arrugaba a consecuencia de una contracción del núcleo. Ellos te daban como ejemplo una manzana. Si usted deja una manzana y la manzana se va desecando y la piel de la manzana se va arrugando. De esa manera se van levantando las montañas y tenemos la topografía terrestre. Por otro lado tenemos la escuela de los permanentistas. Los permanentistas decían que la Tierra había tenido siempre el mismo tamaño, pero ahí dentro de los continentes existían puentes que permitían conectar y explicar las conexiones de la fauna. Entonces tenían, por ejemplo, si uno dice, bueno, como entre América y África tenemos similitudes de cierta fauna, ellos decían, bueno, lo que pasa es que acá, tal vez en determinado momento, se generó un puente. Este puente entre los continentes permitía a los animales, vamos a hacerlo un poquitito más grande acá, entonces teníamos Sudamérica, y de este lado tenemos el continente africano, y ellos decían, bueno, estos puentes hacían de que los organismos, los animales, podían pasar de un continente a otro y de esta manera justificar esas ciertas afinidades.
cuando alguien le decía, bueno, pero usted cómo demuestra esto, y le decía, bueno, actualmente existe el Centroamérica que vincula el continente norteamericano o Norteamérica con Sudamérica. Y este pasaje es un pasaje que permitió, por ejemplo, cierta megafauna entrar en Sudamérica. Y lo mismo hablaban del estrecho de Bering, ¿no? Estos puentes permitían el intercambio faunístico. Pero tanto los contraccionistas como los permanentistas eran fijistas. Entonces, los fijistas, cuando aparece Wegener con su tectónica de placas, a decir que los continentes no se movían verticalmente, sino que se desplazaban lateralmente, con dorsales oceánicas y zonas de subducción, ambos se unieron en contra de los partícipes de la deriva continental. La deriva continental, en definitiva, logró que se unieran los contraccionistas y los permanentistas. Los dos, ambos, en contra de la deriva de la tectónica de placas. Y la tectónica de placas, bueno, cuando fue presentada, fue el hazmerreír de todo el mundo, y finalmente fue la geofísica la que terminó dándole la razón a Wegener, que en definitiva decía, bueno, usted que no es geólogo nos viene a decir a nosotros los geólogos cómo funciona la Tierra. O sea que lo de las paleogeografías sucesivas está en gran medida relacionado con la tectónica de placas. Bueno, continuamos con los principios de la estratigrafía. Vamos a ver si podemos cambiar ahí. Ahí está. Ahí está. Principio de la evolución geológica. Este también tiene que ver con la tectónica de placas, porque dice de que mientras se produce la acreción en las zonas de subducción, existe una cierta diferenciación magmática. Cuando colisionan dos continentes, los materiales que son más livianos, por ejemplo de tipo ciálico, tienden a ser acrecionados, mientras los materiales más densos tienden a hundirse por debajo de la zona de subducción. O sea que a lo largo del tiempo geológico hay una tendencia a formar rocas de tipo ciálico o rocas de sílice de aluminio que conforman los grandes cratones. O sea, a lo largo del tiempo geológico la Tierra se va diferenciando y los cratones se van volviendo cada vez más grandes y tienden a estabilizarse. El principio del actualismo, de este decíamos que hay dos principios, el actualismo y el uniformitarismo. El uniformitarismo decía que los procesos geológicos eran los mismos que la actualidad y con la misma intensidad. El actualismo lo que dice, establece que los procesos geológicos son similares a los que ocurren en la actualidad, pero no necesariamente con la misma intensidad. Esto abre la puerta para el neocatastrofismo o también... Bueno, otro de los principios de la estratigrafía, el principio del actualismo, como dijimos con anterioridad, este es uno de los principios que se les atribuye a James Hutton. El actualismo, para algunos también denominado a veces uniformitarismo. El actualismo establece que los procesos geológicos que actuaron en el pasado son los mismos que actúan en la actualidad, aunque no necesariamente con la misma intensidad. Eso marca una diferencia con el uniformitarismo, que el uniformitarismo lo que dice es que los procesos geológicos son uniformes, o sea, los mismos procesos con la misma intensidad que se reconocen actualmente son los que modelaron la superficie de la Tierra y los que generaron los ambientes sedimentarios y los depósitos que encontramos fósiles. O sea, es importante resaltar que los dos hacen referencia a una similitud de procesos, pero mientras que el uniformitarismo establece procesos uniformes, el actualismo establece que los procesos son similares, aunque no necesariamente tienen la misma intensidad. Por ejemplo, las glaciaciones, como sabemos ahora, los inviernos no son
ni similares a los que tendríamos durante el último periodo glacial. Vamos al siguiente slide. Tenemos bueno, el último principio que vamos a ver, en realidad hay muchos más principios, pero el último principio que vamos a ver es el principio de la simultaneidad de eventos. Este es un principio que se agregó recientemente como un nuevo catastrofismo o nuevo uniformitarismo. De alguna manera lo que establece es que hay eventos de escala global que pueden modificar profundamente el ecosistema y establecer cambios importantes a lo largo de todo el planeta. Por ejemplo, cómo se asume la posible extinción de los dinosaurios a fines del Cretácico por un impacto de un meteorito, o grandes catástrofes o pestes o lo que fuera que han afectado de alguna manera la vida y los ecosistemas terrestres. Bueno, con esto cerramos un poco el capítulo del principio de la estratigrafía y bueno, vamos a pasar al siguiente tema en la próxima charla.